Ya, ya comenzamos a grabar. Ya. Buenas tardes, compañero. Buenas tardes, docente. El día de hoy vamos a realizar una entrevista al docente Santiago Vázquez, docente de la Unidad Educativa Ecuador. Como parte de las prácticas preprofesionales, nuestra propuesta es realizar una entrevista a un docente que se encuentre ya en el área de trabajo. Conjuntamente la entrevista la voy a realizar con mi compañero de prácticas, Henry Arias, y mi persona, Estefanía Estudillo. Ya, a continuación vamos a empezar con las preguntas. Como pregunta número uno, para el compañero docente tenemos que es, como docente del área de cultura física, en su opinión, ¿cuál cree que sería la mejor manera de explicarles a los chicos de la unidad educativa a la que pertenece sobre la situación actual en la que estamos de emergencia sanitaria? Muy buenas tardes, jóvenes estudiantes, un cordial saludo. Muchísimas gracias por la invitación a esta entrevista para ustedes. Respondiendo a su pregunta, pues básicamente el trabajo de un docente siempre es un trabajo de motivación para los estudiantes y más en el ámbito deportivo, sabiendo que el deporte, la actividad física, la recreación es parte de la formación académica de ellos y también parte de mantener una buena salud. En estos tiempos de confinamiento realmente hemos estado trabajando mediante videos tutoriales para que ellos a su vez en sus hogares, conjuntamente con su familia, puedan trabajar estas actividades físicas, puesto que es un gran beneficio para la parte psicológica que mucha falta nos hace a todos nosotros. Entonces, ese es uno de los aspectos más importantes que hemos estado trabajando dentro del área que manejamos los docentes de educación física del Colegio Ecuador, en motivar a los chicos en la práctica deportiva y sobre todo el bienestar de ellos con su familia. Ya, listo. Como siguiente pregunta tenemos, ¿tiene conocimiento sobre algún tipo de dificultad que presenten los chicos de la unidad educativa a la que pertenece al recibir clases online y considera que se debería continuar con las mismas? Bueno, las dificultades, como todos conocemos, realmente las que más hemos tenido son las dificultades de conexión, puesto que de un curso, de un grupo de estudiantes, de un grupo de 35, quizás unos 20 tengan internet fijo, el resto tal vez tengan internet solo por planes o por recargas y otros, unos pocos, no tienen. Realmente la situación económica de nuestros estudiantes, al tratarse de una unidad educativa fiscal, es bastante, a veces, muchas veces preocupante. Entonces, el trabajo de nosotros es concientizar a ellos de alguna manera, tratar de llegar a ellos por videos, por chat, nos tratamos de comunicar de todas las maneras para que ellos continúen trabajando. Con respecto a que si debe o no continuar esto, obviamente, de acuerdo a lo que nos diga el Código Cantonal, a como nos diga el Ministerio de Educación, esta situación de confinamiento va a continuar especialmente para el ámbito educativo, entonces todavía no estamos seguros de que el próximo año lectivo se iniciará con clases presenciales. Realmente así ya va fuera de nuestras manos y simplemente acatar la disposición de ellos. Pero nuestro trabajo, como dije en un principio, de docentes, la motivación a ellos, el trabajo que tenemos que hacerlo y continuar con la formación de ellos. Yo tengo una duda, bueno, una Ya. consulta más que nada, donde usted menciona que ciertos estudiantes no poseen acceso a Internet y de una u otra manera se graba videos o de cualquier otro material. De esta manera, ¿cómo se le haría llegar por algún compañero que sea más cercano o cuál sería la manera de hacerle llegar al estudiante que no posea Internet? Bueno, en el colegio las autoridades conjuntamente con el Comité Central se han unido, no han escatimado esfuerzos y han hecho de algunos fondos que tal vez de alguna manera se ha conseguido telefónicas para que ellos a su vez más o menos no estén tan desconectados de nosotros, ¿sí? Ah, Y a la vez también como tenemos el Departamento de Consejería Estudiantil, son quienes nos ayudan a contactar con los estudiantes. Entonces, es como muchos desconocen, pero realmente la parte docente es un trabajo arduo en que la preocupación de cómo llegar a ellos y el trabajo que nosotros realizamos día a día es bastante, ¿sí? gracias, profe. Vamos con la Ya. tercera pregunta.
¿Cómo realizaría sus clases en tiempos de COVID-19 y qué tipo de actividades realiza? Ya. Básicamente nosotros al iniciar el año hacemos un PCA, un plan curricular del cual se va a estar dividido para 6 unidades. Nos debíamos regir a eso, pero en el caso de COVID-19, deportes, por ejemplo, qué sé yo, el baloncesto, no hay cómo abordar ese deporte, entonces más o menos vamos viendo otras actividades de las cuales los estudiantes pueden realizar. Cuando empezó el confinamiento, realmente yo estaba terminando con unidad de lo que era el básquet realmente. Entonces yo solamente terminé con un trabajo investigativo nada más y luego continué con la unidad de bailes, de movimiento. Entonces realmente para nosotros se nos hizo un poquito más fácil, puesto que nosotros indicamos bailes, indicamos a través de videos tutoriales de alguna manera, y los jóvenes ventajosamente han respondido. Y lo motivante de nosotros es ver cuando nos envían los videos, no solamente bailan ellos, sino bailan sus familias, bailan todo. Entonces, de alguna manera hemos contribuido para que este encierro de los estudiantes, de la población en sí, no sea tan un poco atareado para ellos. Y realmente ya estamos finalizando ya el año lectivo, la próxima semana ya solo entrega de portafolios, entonces ya tendremos que reunirnos en área nuevamente para planificar el próximo año lectivo, si es que continúa el confinamiento, en saber cómo empezamos los trabajos con ellos, cuáles serían las estrategias, todo eso. Entonces ya va en reunión de área, cuál tendríamos que ir dándole soluciones a esta situación. Una duda, profe, que ¿se basaron netamente en el currículo o fueron actividades que realizaron fuera del currículo establecido ya que se da para las instituciones? Bueno, en este tiempo de situación realmente hubo un choque en lo que nosotros teníamos planificado para el año lectivo y lo que nos mandaron desde el Ministerio de Educación, lo que tenemos que trabajar. Muchas de las veces estas dos situaciones no encajan, puesto que la realidad que nosotros vivimos es muy diferente a lo que nos dispone algunas situaciones. Entonces ahí viene el trabajo de nosotros de adaptarlo todo esto para la situación que nosotros conocemos con nuestros estudiantes. Como en la anterior pregunta le dije, ventajosamente, en el caso nuestro, la quinta unidad se trataba de bailes, entonces era un poco más sencillo en clases tutoriales explicarles qué baile y en videos tutoriales explicarles los pasos. Realmente, aparte de clases, fue un poco divertido para eso, ¿sí? Más o menos es esa situación que vamos viviendo nosotros como docentes. Gracias, profe. Ya. Como hablábamos del tema de dar clases online, como sabemos muchas veces ni estando presente, los muchachos a veces no acceden a realizar el trabajo. Tenemos una pregunta de ¿qué estrategias utiliza usted para motivar sus clases hablando de este medio online? Bueno, realmente esa es una pregunta bastante compleja. Muchas de las veces trabajar con jóvenes presencialmente es un poco complejo. Tenemos que ganarnos la autoridad, el respeto ahí. En el trabajo mediante el internet, el online, todo eso que hemos estado haciendo, realmente también ha sido otro de los problemas bastante dificultosos, puesto de que la educación de los chicos no todas es las mismas. Hay jóvenes muy respetuosos, muy caballeros, las señoritas muy respetuosas que trabajan y lo hacen conscientemente, ¿sí? Apersonándose de la situación, siendo responsables de la situación, pero también tenemos problemas con jóvenes de que realmente o no se conectan, sabemos que pueden conectarse, no se conectan, en media clase se pone música, entonces realmente son situaciones que hemos ido un poco, nos tienes que estar un poco ahí chocando. En este caso, nosotros tenemos que llamar a la atención, llamamos al padre de familia que nos colabore de esta manera para ir más o menos enrumbando a estos jóvenes, puesto que creo que nunca nadie de nosotros hemos tenido esta situación. Ahora es nuevo, especialmente para los chicos de colegio. En la universidad es muy diferente porque sí se trabaja a veces, muchas veces con videoconferencias, diferentes plataformas, pero para los chicos de colegio fue bastante nuevo, entonces un poco educarles en esa parte también es difícil, es extenuante, pero como les digo, nuestra misión de docentes es estar siempre ahí para ellos, entonces de una u otra manera siempre hay que tratarles de corregir a ellos, y la corrección a ellos es muy importante porque lo que nosotros hagamos con ellos ahora en el presente, eso va a hacer vuelta lo que ellos van a reflejar en el futuro. La responsabilidad que ellos deben tener lo van aprendiendo poco a poco. Nos cuesta, pero están aprendiendo. Profe.
En relación a la pregunta que nos respondió mismo, le preguntamos, ¿qué tan importante es la automotivación para realizar ejercicios en casa y cómo podemos fomentar la misma? Bueno, créanme que ustedes saben muy bien, cuando estamos en la universidad, siempre decimos que el profesor no es una carrera, ¿cómo les explico? ¿Sí? Ese es un profesor tiene que tener el don de llegar a los estudiantes, esa forma de llegar a ellos, la expresión, incluso el tono de voz es muy importante para ellos, para las personas que están a nuestro mando. Todo eso forma parte importante dentro de la formación de ellos. El motivarles a ellos, eso hay que trabajarlo con ellos directamente para que al momento de indicar un ejercicio, hay que llamar la atención, hay que decirles, pedirles de favor. Sí, entonces de esa manera ellos van contribuyendo a su aprendizaje. Realmente créanme que en estos tiempos de confinamiento, algunos sí lo toman en serio, lo hacen bien, lo hacen motivados con su familia, otros no. Es dependiendo, chicos, de la situación como viven nuestros estudiantes. Les cuento de un caso, hay un joven que toda la familia vive por Moritur y él vive solito aquí en Cuenca, entonces para él es un poco difícil, estar motivado es un poco difícil, pero aparte de la clase con ellos hay que llamarles aparte, comunicarse aparte ya internamente con ellos para hablar la situación de ellos, entonces es así, un profesor es el motivador, es más el profesor de educación física, es el que motiva, es el amigo, es el confidente, es una de las grandes ventajas de nosotros, pero también una gran responsabilidad ser el profesor de ellos. Ya, continuando con las preguntas, ¿usted piensa qué tan importante es realizar actividad física durante el tiempo de la cuarentena en el que estamos viviendo? Ya, todos conocemos muy bien que la actividad física, no solamente en cuarentena, sino durante toda nuestra vida, es muy importante por los beneficios que tiene en aspecto de la salud, en lo físico, en lo psicológico. Y en estos tiempos de confinamiento es mucho más importante, ¿sí? La actividad física porque nos ayuda a liberar del estrés, de las malas energías, de la preocupación. Entonces, este es el trabajo de nosotros, es un trabajo muy importante aunque muchos, algunos piensan, me ha tocado escuchar situaciones de que ahora solo educación física, ahora eso nomás. No, chicos, no. Nosotros tenemos que estar conscientes y apersonarnos de nuestra carrera, de hacer de lo que nosotros hacemos, que es una aportación a la sociedad. De nosotros depende mucho de los futuros deportistas, de lo que sea, ¿sí? Porque nosotros estamos encaminados en motivar la actividad física para que ellos se sientan capaces de desarrollar. Y obviamente, un joven que hace actividad física que hace deporte, que hace recreación, está motivado y siempre va a ser un buen estudiante, un buen hijo, un buen amigo. Entonces, esas son las ventajas de nosotros, de la parte de la actividad física, deporte y recreación, y ser los motivadores en esto de la actividad física dentro, ahora mucho más en tiempo de cuarentena. Ya. Otra pregunta que tenemos es, ¿qué cambios se presentarán después de esta pandemia según su criterio en cuanto al ámbito educativo? Bueno, realmente, en primer lugar, estos tiempos quizá para muchos nos haya servido de tiempos de reflexión, de ver que la vida es muy corta, en cualquier momento se puede presentar situaciones como las que estamos viviendo. La situación con los chicos en el colegio es muy diferente. Yo personalmente aspiro de que hay un cambio generacional en el comportamiento de nuestros chicos, ¿sí? Realmente los chicos en el colegio son más, como les digo, un poco más revoltosos, son los que están ahí con ansias de ver la vida, con a veces errores, todo eso, pero esperamos de que este confinamiento les sirva a ellos de mucha motivación para hacer un cambio y sobre todo para todos, no solo para los estudiantes, sino para toda la humanidad, que esto sea una forma de que volvamos a empezar y veamos a un mundo más humano, un mundo más no materializado ni involucrado en las cosas de este mundo, digamos, hay que pensar en nuestra familia, en nosotros y realmente en la situación que nos hace feliz aspiramos a eso y como siempre nosotros en el colegio trabajamos con curso de tutores o guías, somos los encargados de motivar a los chicos y hacerles siempre, tener siempre presente en ellos de que
en ellos depende el cambio, en ellos depende que nuestra vida continúe, en ellos depende de que surja un país, ¿sí? Como siempre les digo a ellos, no hay que ver qué es lo que un país, alguien hace por ustedes, sino ustedes qué hacen por el país, qué hacen por sociedad, qué hacen por su familia. Y eso hay que seguir motivando a ellos. Bien, profe. Me surge también una duda de cómo vamos a regresar en cuanto a nuestra área. Como se puede observar en Europa, en España, en los países desarrollados, han ido regresando el deporte de forma progresivamente y con un régimen en el que se rigen para que sea bastante seguro. En cuanto a una clase, ¿usted cómo podría llevar después de que pase todo esto de la pandemia? Bueno, obviamente cuando ya nos den el cantonal, nos den las órdenes, la disposición de que regresemos a clases, que de pronto vuelve un curso entero, no sabemos cómo irán a regresar. Pero en mi caso, si es que me pusieran a trabajar, siempre trabajamos 35, 40 estudiantes, realmente hay que distribuir el espacio que tenemos, separarles a ellos. La actividad física obviamente va a demandar de que haya bastante transpiración, respiración, toda esa situación. Sencillamente tenemos que buscar estrategias donde no haya mucho contacto entre ellos, donde haya realmente todas las medidas de precaución que debemos tener. Para eso, como en principio dije, el área tendría que reunirnos todos para ver las mejores estrategias y obviamente las directrices que nos den del Ministerio de Educación y toda esa situación, y obviamente nosotros como profesionales tendríamos que hacerlo de la mejor manera. En mi caso, tenemos 2 canchas grandes, entonces tendríamos que separarles a los estudiantes y obviamente en seguir motivando en la actividad física y obviamente trabajar correctamente con ellos. Y sobre todo manteniendo la salud, que es lo más importante en el ser humano, la salud. Listo. Profe, continuando con la entrevista, pues como pregunta tenemos, ¿piensa usted que la situación de pandemia en la que vivimos nos ha dejado algo positivo o negativo? ¿Y cómo cree que ha sabido llevar en el cambio drástico, tanto para los padres de familia como para los chicos del centro en el que usted trabaja? Bueno, eh, de positivo no habría mucho que hablar. Realmente esto, esta pandemia realmente ha deteriorado mucho de las situaciones, la parte económica, sobre todo el miedo, las enfermedades, las muertes, toda esa situación y que algunos estudiantes nuestros tienen familiares contagiados, otros estudiantes que tienen familiares muertos. Realmente en aspecto positivo no hay mucho que hablar, ¿sí? Pero lo que podemos rescatar de esto es de que tendremos que apreciar más a la vida, tendremos que apreciar más a lo nuestro, la familia, la unión familiar, lo que más importa en este momento, ¿sí? Lo negativo, realmente ustedes deben haber visto, lo hemos visto, lo que ha sucedido, no solo en el nivel de Ecuador, sino en el nivel del mundo, las muertes, de toda esta situación que realmente a nadie nos gusta, ¿sí? Y sobre todo aquí en nuestro Ecuador, lo lamentable es esta situación de corrupción que, al igual que la pandemia, nos está presionando mucho, sobre todo a la gente que somos de clase media, mucho más a la gente de clase baja. Entonces, es una situación bastante preocupante que estamos viviendo. Ojalá, yo soy bien creyente, ojalá Dios nos ayude, nos fortalezca y sobre todo nos ayude para salir en adelante con esta situación. Con respecto a nuestros padres de familia, también están conscientes. Ventajosamente hay algunos padres de familias muy conscientes, muy colaboradores, como es lo contrario también. Pero bueno, es nuestro trabajo, como siempre los digo, es nuestra vocación, nuestra parte de nuestra vida, e incluso eso nos llena, el llegar a las personas y hacer que cambien un poco, hacer que orientemos a nuestros chicos, porque ese es nuestro trabajo, ¿sí? Porque de ellos dependerá el futuro de nuestra patria. Bueno, listo, profe, agradeciéndole bastante. Gracias por su entrevista. Nos ha enriquecido mucho su punto de vista, su conocimiento sobre todo, que es importante para nosotros, nuestro ámbito como estudiantes. De mi compañero, le agradecemos muchísimo por la entrevista, por el tiempo que se toma en ayudarnos en nuestros, digamos así, en nuestras tareas
darnos cuenta que para todos es difícil, pero si igual nos juntamos, tratamos de que trabajar conjuntamente, saldremos adelante y esperemos que todo salga bien y pronto podamos regresar, como dice usted mismo, a trabajar ya como equipo que somos. De igual Muchas manera, gracias a ustedes. profe, de mi parte, un agradecimiento por prestarnos su tiempo y colaborarnos. Como menciona la compañera, ojalá pronto podamos volver a nuestro espacio y seguir trabajando como lo hemos venido haciendo y seguir con más fuerzas. Muchísimas gracias, profe. Muchas gracias a ustedes por la apertura que me han dado y cualquier situación, estamos a las órdenes y recuerden, siempre estén motivados, ustedes son los que van a continuar con nuestra linda carrera que es la educación física. Motívense siempre porque cuando ustedes están motivados, ustedes van a transmitir eso a sus estudiantes, entonces es importante. Fuerza chicos y que Dios les bendiga. Gracias, Listo, profe. gracias. Hasta luego. Ya, pasen Pase bien. bien. Pase bien.